Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio de exploración literaria donde cada página cobra vida y cada historia se convierte en una experiencia inolvidable. Si eres un apasionado de las novelas históricas, las intrigas cortesanas y las tramas llenas de pasión y drama, estás en el lugar adecuado. Este es el momento perfecto para sumergirte en una obra que ha cautivado a generaciones de lectores. La Dama de Montsoreau, una novela emblemática de Alejandro Dumas, que te transportará al corazón de la Francia del siglo XVI, una época de conflictos, traiciones y romances prohibidos. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de nuestras emocionantes lecturas. Al unirte a nuestra comunidad de oyentes, tendrás acceso a una amplia variedad de clásicos literarios que te permitirán conocer más sobre los grandes relatos que han marcado la historia. Y si disfrutas de lo que escuchas, no dudes en compartirlo con tus amigos para que más personas puedan sumergirse en este viaje literario con nosotros. Ahora, es el momento de adentrarnos en la historia de la Dama de Montsoreau, una novela que nos presenta a François de la Mole, un joven noble cuya vida está a punto de cambiar para siempre debido a una serie de intrigas políticas y un amor desafiante. En estos 15 capítulos, recorreremos las sombras de la corte francesa, donde el poder, la lealtad y la traición juegan un papel crucial, y seremos testigos de la tensión creciente entre el amor y el deber. Prepárate para descubrir cómo un encuentro casual se convierte en el motor de una historia llena de pasión, conflicto y sacrificios. A medida que avanzamos, verás cómo los destinos de nuestros protagonistas se entrelazan en un contexto donde nada es lo que parece y donde cada decisión podría llevarlos a la ruina. Cada capítulo te sumergirá más en los secretos que acechan detrás de las puertas doradas de la nobleza francesa. A lo largo de esta narración, exploraremos no solo las aventuras de François y Catherine, sino también los oscuros juegos de poder que marcaron el destino de la Francia de esa época. Las pasiones humanas, las luchas familiares y las traiciones personales darán forma a esta trama llena de giros inesperados, que no te dejarán indiferente. Así que acomódate, relájate y acompáñanos en este viaje literario a través de la Dama de Montsoreau. ¿Estás listo para conocer los secretos de la corte, los amores prohibidos y las tragedias que marcaron la historia? Si es así, empecemos. Capítulo 1. El encuentro. La ciudad de París bullía con la actividad cotidiana, el bullicio de los mercados, el eco de los carruajes, el sonido de las conversaciones entre los comerciantes y los nobles. Sin embargo, para François de la Mole, joven noble de una de las familias más influyentes de la Francia del siglo XVI, todo parecía ser parte de una obra que no lograba comprender del todo. La política, las luchas entre católicos y protestantes, y las tensiones de la corte eran una constante en su vida, pero el amor, el verdadero amor, era algo que todavía no había encontrado. De pie en uno de los muros de la plaza, François observaba las caras de los nobles que pasaban, ajenos a su inquietud interior. Se encontraba solo en sus pensamientos, meditando sobre los sucesos recientes en la corte. La familia La Mole se veía envuelta en intrigas políticas, con la presión de la dinastía de los Borbones pesando sobre sus hombros, pero en ese momento, lo único que le importaba era escapar de la frialdad y el cálculo de la vida cortesana. En su mente resonaban las voces de sus familiares, que insistían en su papel como joven heredero y líder de su linaje. A pesar de su educación, su familia y su apellido, algo seguía faltando en su vida. Algo que solo el amor podría darle sentido a todo lo que veía y vivía. La búsqueda de un amor verdadero parecía una utopía en medio de tantas conspiraciones y promesas vacías. François se apartó de la multitud, cuando de repente, como si el destino hubiera preparado este encuentro, su mirada se cruzó con la de una mujer. No era cualquier mujer, sino una dama cuya presencia parecía haber detenido el tiempo. Su figura era elegante, pero no en un modo ostentoso. Era una de esas mujeres cuya belleza no grita, sino que susurra al alma. Ella era Catherine de Mézières, una joven que pertenecía a la nobleza de la corte, cuya familia también estaba atrapada en las intrigas del reino, pero no era esto lo que más llamaba la atención de François. Lo que le atraía profundamente era la calma de su porte y el brillo en sus ojos, como si escondiera secretos que solo la mirada de un observador atento podría desvelar. En el momento en que sus ojos se encontraron, ambos se sintieron inexplicablemente conectados. No hubo palabras, ni siquiera un gesto evidente, pero fue como si el mundo entero se desvaneciera y solo quedaran ellos dos en el centro de ese breve pero significativo encuentro. El joven noble, sorprendido por la intensidad de sus propios sentimientos, no pudo apartar la mirada.
Catherine, por su parte, también sintió una extraña atracción, como si un lazo invisible la uniera a este joven que, en ese momento, era solo un rostro en la multitud. Ambos se observaron en silencio, como si el destino les estuviera revelando algo más allá de lo evidente. Sin embargo, tan rápido como comenzó, la breve conexión terminó cuando la dama giró, aparentemente indiferente, para seguir su camino. François, aún desconcertado, sintió que había perdido algo en ese instante fugaz. Su corazón latía con fuerza, y su mente no podía dejar de pensar en la joven. No era solo su belleza lo que lo había cautivado, sino la profundidad de algo que no podía comprender, algo que lo impulsaba a seguirla con la mirada, sin poder evitarlo. En cuanto Catherine se alejó, la plaza pareció volver a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Pero para François, ese breve intercambio de miradas había marcado el inicio de un cambio profundo en su vida, aunque aún no sabía hasta dónde lo llevaría. No podía comprenderlo en ese momento, pero había algo en el aire, algo que lo envolvía y lo atraía irremediablemente hacia ella. Y a pesar de los obstáculos que seguramente aparecerían en su camino, estaba dispuesto a descubrir qué significaba este encuentro. Capítulo 2. El destino se teje. Después de aquel encuentro fugaz en la plaza, François de la Mole no pudo encontrar paz en su corazón. La figura de Catherine de Mézières parecía perseguirlo en sus pensamientos, y cada rincón de París le recordaba aquel cruce de miradas que había sido tan breve, pero tan lleno de promesas. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente se encontraba perdida entre la multitud, pero siempre regresaba a esa imagen: los ojos de Catherine, su porte tranquilo, el misterio que irradiaba con cada paso que daba. François intentaba ser racional. Sabía que, como hijo de una familia influyente y miembro de la corte, sus propios deberes le exigían estar centrado en las preocupaciones políticas y sociales. El reino se encontraba en medio de una lucha constante entre católicos y protestantes, y la situación parecía volverse más tensa cada día. Pero, en ese momento, los asuntos de la política no parecían importar. Había algo más que lo llamaba, algo que lo perturbaba profundamente. Un día, tras días de pensar sin descanso en Catherine, se encontró en el gran salón del palacio, donde se celebraba un banquete en honor a un miembro de la nobleza que había retornado de una misión diplomática. La sala estaba llena de risas y conversaciones. La corte se hallaba en su esplendor, y los nobles se mezclaban entre sí, discutían sobre los últimos chismes de la corte y sobre los nuevos avances en las disputas políticas. Pero François, a pesar de la multitud y la animación que le rodeaban, sentía que su lugar no estaba allí. Fue entonces cuando la vio nuevamente. Catherine estaba de pie, rodeada de otras damas, su presencia destacaba entre las demás, como una flor rara en medio de un campo de hierbas comunes. Aunque trataba de esconder su mirada, François no pudo evitar que su corazón diera un vuelco. En el mismo instante en que la vio, supo que no podía dejar que este destino se le escapara entre los dedos. A lo lejos, sus ojos se encontraron otra vez, y esta vez, Catherine no apartó la mirada. Ambos sabían, aunque no lo dijeran en palabras, que algo estaban haciendo entre ellos, algo que no se podía ignorar. Los ojos de Catherine brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que François no entendía del todo, pero que lo atraía irremediablemente hacia ella. A pesar de la multitud que los rodeaba, parecía que el tiempo se había detenido para ellos dos. El ruido de las conversaciones, el tintineo de las copas de vino y las risas de los cortesanos desaparecieron, y en ese instante, solo existían ellos dos. La emoción que François sentía era tan fuerte que no pudo resistir el impulso de acercarse a ella. La joven dama no dio muestras de sorpresa ni de incomodidad. Su actitud era serena, pero algo en su porte indicaba que estaba tan cautivada como él. Se acercaron, lentamente, como si la gravedad misma los atrajera. «Señor de la Mole», dijo Catherine, su voz suave pero clara, «no esperaba encontrarnos nuevamente en un lugar como este». François sonrió, intentando ocultar la confusión que sentía, y respondió con una voz cargada de emoción: «El destino parece haber querido que nuestros caminos se crucen otra vez». Los dos intercambiaron una mirada profunda, en la que parecía leerse más de lo que las palabras podían expresar. A pesar de estar rodeados de cortesanos, ese breve intercambio entre ellos fue más significativo que cualquier conversación política o social que pudiera suceder en esa sala. «¿Qué secretos trae París consigo?», preguntó Catherine, con una sonrisa leve, pero cargada de misterio. «Quizás el mismo destino que nos ha traído aquí».
La conversación fue interrumpida por un cortesano que se acercó a saludar a François, pero ese breve intercambio fue suficiente para que ambos sintieran que la atracción que los unía no era algo pasajero. Era un destino que se tejía en silencio, en medio de las sombras de la corte. Capítulo 3. El juego de las sombras. El palacio de Luis de Borbón, el gran anfitrión de la corte, estaba lleno esa noche. Los muros, adornados con tapices que relataban las victorias pasadas de la monarquía, resonaban con las risas y charlas de los nobles. Los banquetes eran una oportunidad para que las familias de la corte se mezclaran, intercambiaran favores y discutieran sobre los delicados hilos de poder que mantenían a Francia en su lugar. François de la Mole, sin embargo, no estaba interesado en los juegos políticos que se libraban a su alrededor. Su mente estaba completamente absorbida por una sola figura, una que había logrado, con un solo encuentro, desplazar todos los pensamientos y ambiciones que antes ocupaban su mente. Aquella dama misteriosa, Catherine de Mézières, se encontraba ahora en el centro de su atención, como un faro que lo atraía sin remedio. A pesar de la discreción con la que se movía, Catherine era imposible de ignorar. Su figura se destacaba entre las demás mujeres presentes en el salón, no solo por su belleza, sino por la serenidad que irradiaba. Las demás damas de la corte, aunque igualmente bellas, parecían deslumbrarse por la superficialidad de los elogios que se les ofrecían. Catherine, en cambio, mantenía una distancia, como si su alma estuviera desconectada de las frivolidades de la vida cortesana. François observaba su figura entre la multitud. Él también sabía que no podía acercarse de inmediato. Había una distancia invisible que, aunque no expresada en palabras, era clara entre los dos. Las intrigas políticas, la presión de su familia y los compromisos sociales impedían que pudiera declararse abiertamente a Catherine, pero esa misma distancia le daba a la joven dama una especie de halo de misterio que solo incrementaba el deseo de conocerla. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron en ese salón lleno de nobles, François sintió que, por un instante, el resto del mundo desaparecía. Catherine lo miró con una leve sonrisa, y él entendió en ese gesto que ella sentía lo mismo que él, una atracción invisible, pero indiscutible, que los unía a pesar de todo lo que los separaba. No fue necesario que pronunciaran palabra alguna. En ese breve cruce de miradas, todo parecía haber quedado dicho. Era una comunicación silenciosa, que no podía ser entendida por los demás presentes, pero que para ellos dos era lo único real en ese momento. A lo lejos, uno de los cortesanos de la corte se acercó a François para hablarle de los nuevos movimientos políticos en la región, pero François apenas escuchaba. Su mente seguía atrapada en la imagen de Catherine. La cortina de su mente parecía haberse levantado, dejando que una luz desconocida iluminara todo lo que antes parecía claro. Se sentía confundido y emocionado a la vez. El deseo por Catherine no solo era físico. Había algo mucho más profundo que él mismo no podía comprender por completo. Mientras tanto, Catherine también parecía estar atrapada en sus pensamientos. Había algo en ese joven noble que la perturbaba de una manera que no podía explicar. No era la primera vez que alguien la miraba de esa manera, pero la intensidad del deseo que François proyectaba la hacía sentirse vulnerable. Nunca antes había tenido que enfrentarse a algo tan directo, tan genuino. La corte, ajena a este juego de miradas y emociones, continuaba con su rutina de encantos y sonrisas, pero para François y Catherine, la velada había tomado otro rumbo. A pesar de estar rodeados de personas, ambos se sintieron más aislados que nunca. Había una distancia que se había creado entre ellos, un abismo que los dos sabían que debían cruzar si querían conocer lo que realmente los unía. Esa noche, François decidió que debía actuar. No podía seguir esperando pasivamente. El destino, que había jugado su carta en el primer encuentro, ahora los empujaba a dar el siguiente paso. Capítulo 4. El juego de poderes y decisiones. El día siguiente al banquete, François de la Mole se encontraba en su estudio, absorto en los papeles que su padre le había encargado revisar. El ruido del cuervo que picoteaba en las ventanas apenas lograba distraerlo. Pero, aunque su cuerpo estaba presente en ese espacio, su mente viajaba constantemente al salón donde se encontraba Catherine de Mézières, como si una fuerza invisible lo atrajera hacia ella. El joven noble sabía que debía actuar con cautela. En su mundo, las pasiones no eran bien vistas, mucho menos en la corte donde los intereses personales y las intrigas políticas dominaban. Él, siendo consciente de su posición,
Sabía que una movida equivocada podría desatar consecuencias de las cuales no podría salir indemne. No obstante, la necesidad de saber más sobre Catherine, de comprender el misterio que la rodeaba, lo mantenía despierto. Catherine, por su parte, también había pasado la noche en vela. Aunque su vida en la corte se desarrollaba dentro de los límites de la norma y la tradición, algo en ella sentía una inquietud inusual. La conexión que había experimentado con François no era algo que pudiera simplemente ignorar. No podía dejar que esa mirada quedara atrás, que ese momento se desvaneciera como un sueño olvidado. Pero las obligaciones familiares y las responsabilidades políticas que arrastraba desde su nacimiento se interponían constantemente. Una mañana, mientras paseaba por los jardines del palacio, Catherine sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Al fondo, entre los tilos y los rosales, vio la figura de François que se acercaba. La tarde estaba tranquila, pero en ese instante, todo parecía moverse al compás de sus emociones. François, al verla, no pudo evitar sentir que el tiempo se detenía. Su cuerpo se tensó, y su mirada buscó la de ella, como si, al encontrarse con su mirada, pudiera finalmente entender lo que estaba ocurriendo en su interior. Catherine, con una leve inclinación de cabeza, reconoció su presencia, pero no fue suficiente para disipar la creciente tensión en el aire. Las palabras fueron, al principio, torpes. Ambos sabían que el momento era crucial. El espacio entre ellos se cargaba de un magnetismo palpable, de una atracción que, aunque nacida de algo tan simple como un encuentro en la corte, parecía tan profunda como un destino compartido. «No podemos seguir así», Catherine dijo François con voz baja, sin apartar la vista de sus ojos. «Debo saber quién eres realmente, lo que piensas, lo que deseas». Catherine sintió una mezcla de miedo y curiosidad. No estaba acostumbrada a que alguien se le acercara de esa forma tan directa. François, sin embargo, había roto una barrera invisible, y ya no podía retroceder. «Lo que pienso», comenzó ella, con una suavidad que parecía llenar el espacio entre ellos. «Es que todo en mi vida ha sido decidido por otros. Y ahora...». Antes de que pudiera continuar, una figura apareció de repente entre los dos. Un cortesano, al parecer, había visto el encuentro desde lejos, y de manera ostentosa, se acercó para interrumpir lo que estaba a punto de suceder. La magia del momento se rompió. François miró al cortesano con desdén, pero antes de que pudiera decir algo, Catherine dio un paso atrás. Sus ojos reflejaban confusión y miedo, pero también una determinación secreta. Era como si hubiera entendido, en ese mismo instante, que su vida cambiaría para siempre. «Es mejor que nos separarnos», dijo ella, su voz grave y firme. «No todo ian esta court esta destinado a se revelado». La sombra de la política, de las alianzas y traiciones que envolvían la corte, se alzó una vez más entre ellos. Lo que había comenzado como un simple encuentro se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, mucho más peligroso. François observó cómo Catherine se alejaba, su figura delgada desapareciendo entre los arbustos del jardín, dejando atrás solo una estela de duda e incertidumbre. Sabía que este no era el final. Sabía que esta historia aún estaba por escribirse, y que el destino, tarde o temprano, los uniría de nuevo. Capítulo 5. La dama en peligro. El ambiente de la corte, siempre lleno de charlas y cotilleos, no había dejado de murmurar sobre el misterioso encuentro entre François de la Mole y Catherine de Mézières. Aunque sus vidas continuaban, como siempre, dentro de las rígidas estructuras de la nobleza, algo había cambiado. La tensión que ambos sentían era palpable, y sus corazones, aunque dispuestos a ignorarlo, no podían dejar de latir con fuerza cada vez que se cruzaban, ya fuera en el salón de baile o en algún pasillo de palacio. Catherine se encontraba, nuevamente, caminando por los pasillos del castillo, con la cabeza baja y su mente ocupada por pensamientos que la inquietaban. ¿Era posible que el destino se estuviera tejiendo alrededor de ella? La mirada de François, tan intensa, tan fija, parecía haber marcado su existencia, pero las sombras de la corte, de los deberes familiares, siempre volvían a atraparla. Una mañana, mientras se encontraba en el jardín, sola y aislada de las miradas curiosas, se acercó Guillaume de Pontverre, un viejo amigo de la familia, un hombre ambicioso y astuto que siempre había sabido moverse entre los círculos de poder. «Te noto preocupada, querida Catherine», dijo él con una sonrisa intrigante, acercándose lentamente a ella. «Los vientos en la corte soplan fuertes, y me temo que las corrientes están cambiando».
Catherine, sin mirarlo, asintió levemente. Sabía que Guillaume nunca hablaba sin motivo. Las palabras de ese hombre siempre venían cargadas de intenciones. Él conocía demasiado bien cómo se movían las piezas en ese tablero de ajedrez político, y lo último que ella deseaba era ser un peón en el juego de alguien más. No es la corte lo que me preocupa, sino los intereses que se están levantando a mi alrededor, respondió ella, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Las alianzas que se forjan ahora pueden tener consecuencias fatales para aquellos que no se alinean. Ah, pero tú siempre has sido hábil para navegar entre esos mares turbulentos, replicó Guillaume. Aunque hay algo más. ¿Qué pasa con François? Las palabras de Guillaume hicieron que Catherine se detuviera. El nombre de François se había pronunciado en voz alta, y, al igual que una flecha lanzada al aire, se había clavado en su pecho. La conexión entre ellos, aunque no hablada, seguía existiendo en cada rincón de su ser. François no tiene lugar en mis planes, Guillaume. Yo. Trató de decir, pero la sombra de la duda volvió a instalarse en sus pensamientos. Él no es parte de la corte, no es parte de mi vida. Guillaume sonrió con una expresión que revelaba que no creía ni por un momento las palabras de Catherine. Cuidado, querida amiga. No te vayas a perder en tu propio juego, dijo él, alzando la voz con un tono que denotaba advertencia. No todos los jugadores en la corte son tan nobles como tú crees. Ese mismo día, François de la Mole no dejó de pensar en Catherine. Tras su último encuentro, se había sentido rechazado, pero algo dentro de él le decía que el rechazo era solo una fachada, una barrera construida para proteger algo mucho más profundo. Durante días había dejado de lado sus asuntos, incluso los más importantes, solo para buscar alguna pista que le indicara cómo acercarse a ella de nuevo, cómo lograr que sus destinos se unieran de una vez por todas. Finalmente, tras recibir noticias que indicaban que una nueva reunión entre los nobles se llevaría a cabo, François decidió que era el momento de arriesgarse. Preparó su atuendo, se armó de valor y se dirigió al encuentro sin la menor intención de retroceder. Sabía que las consecuencias de este acto podrían ser impredecibles, pero el riesgo, pensó, valía la pena. Al llegar a la reunión, su mirada recorrió el salón en busca de Catherine. No la encontró entre los primeros rostros que vio, pero su corazón comenzó a acelerarse cuando, al fondo, vio su silueta. Catherine, en ese instante, también lo vio. Sus ojos se encontraron, y aunque las palabras no se dijeron, ambos comprendieron que algo más que una simple mirada los unía. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación inquietante. Algo en el comportamiento de los cortesanos y en el murmullo que se extendía entre las paredes les hizo entender que esta reunión no iba a ser como las demás. Nuevas intrigas, nuevas traiciones y nuevos pactos se gestaban en las sombras. De repente, Guillaume de Pontverre apareció, como si hubiera surgido de entre las tinieblas de la corte. Su rostro estaba serio, casi como el de un hombre que había presenciado demasiadas cosas en su vida. Catherine lo miró con una mezcla de desconcierto y desconfianza. ¿Qué sabía él de todo esto? La corte está llena de trampas, mi querida, dijo Guillaume al oído de Catherine, su voz baja, casi susurrante. Y en ellas, hasta los nobles más poderosos pueden caer. Capítulo 6. La traición en las sombras. La corte continuaba siendo un hervidero de intrigas y tensiones. Cada gesto, cada palabra pronunciada parecía estar cargada de intenciones ocultas. Catherine de Mézières sentía que las murallas de su vida comenzaban a estrecharse, atrapándola en una telaraña de decisiones que no podía evitar. Las discusiones entre los cortesanos sobre el futuro de la monarquía, las alianzas por establecerse y las traiciones por llegar se volvían más evidentes con cada día que pasaba. A pesar de los oscuros rumores que flotaban sobre la corte, François de la Mole no había renunciado a su intención de acercarse a Catherine. Sabía que la nobleza estaba llena de enemigos dispuestos a hacer cualquier cosa por ganarse el favor del rey, y estaba dispuesto a jugar el juego si eso significaba ganar el corazón de la dama a la que había jurado su lealtad. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Los movimientos en la corte se realizaban en las sombras, y cada paso dado en falso podía ser fatal. En particular, Guillaume de Pontverre, el astuto noble que había sido un conocido aliado de Catherine, se había ido mostrando como una figura enigmática y peligrosa. Cada vez más, su presencia se hacía sentir en los momentos menos esperados, y su influencia parecía crecer rápidamente entre los nobles más poderosos. Una tarde, cuando Catherine estaba en su habitación, leyendo una carta que había recibido de su familia,
la puerta se abrió con un golpe seco. Era Guillaume quien, sin pedir permiso, entró con paso firme y una mirada decidida en su rostro. «Catherine, tenemos que hablar», dijo él, su tono grave y directo. Catherine, alzando la vista de la carta, lo observó con atención. Algo en su mirada la alertó, y su corazón comenzó a latir más rápido, pero se obligó a mantener la calma. «¿Sobre qué quieres hablar, Guillaume?», preguntó, tratando de que su voz sonara firme. Guillaume no respondió de inmediato. Dio unos pasos hacia ella, mirándola de arriba a abajo, como si la estuviera evaluando. Finalmente, soltó una frase que hizo que Catherine se tensara. «¿Qué piensas hacer con François de la Mole?». El nombre de François en sus labios fue como un cuchillo afilado que se hundió en el pecho de Catherine. Intentó mantener la compostura, pero sabía que las palabras de Guillaume no eran inofensivas. Había algo en su tono que delataba que no solo estaba preguntando por curiosidad. «No sé de qué hablas», replicó ella, esforzándose por parecer indiferente. Pero Guillaume no se dejó engañar. Se acercó más a ella, y sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. «Lo sabes muy bien, Catherine. El joven François ha puesto sus ojos en ti, y no me cabe duda de que tiene la intención de llevar esto mucho más lejos». Catherine no dijo nada. Aunque trataba de mantener una fachada de indiferencia, las palabras de Guillaume calaban profundo. François había despertado en ella sentimientos que no podía ignorar, pero también sabía que su lugar en la corte la obligaba a estar alerta, a no ceder a los impulsos del corazón. «Eso no me concierne», dijo, aunque su voz tembló levemente. Guillaume no pareció satisfecho con su respuesta. Dio un paso atrás y, con un gesto, hizo que uno de sus sirvientes trajera una carta sellada. La colocó sobre la mesa, frente a Catherine, con un aire de desafío. «Aquí tienes la respuesta a tu dilema», dijo Guillaume. «Si sigues el camino que estás considerando, podría ser el fin para ambos». Catherine miró la carta, pero no la tocó. No necesitaba leerla para saber lo que contenía. Sabía que Guillaume estaba manipulando cada situación a su favor. Estaba sugiriendo una amenaza velada, algo que podría destrozar no solo su vida, sino la de todos los involucrados. El silencio entre ellos se alargó mientras Catherine contemplaba la carta, sopesando las palabras que acababa de escuchar. François de la Mole, por su parte, no podía dejar de pensar en Catherine. En su corazón, la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder entre ellos le ardía con fuerza. Había pasado días enteros siguiendo sus propios pasos, tratando de comprender la mejor manera de acercarse a ella sin causar ningún escándalo. Sabía que su amor por Catherine no podía ser tan fácil, pero cada vez más se sentía atrapado por su belleza y su inteligencia. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del castillo, una figura familiar apareció a lo lejos. Era Guillaume, y al verlo, François sintió una oleada de desconfianza. Sabía que las intenciones de Guillaume siempre habían sido ambiguas, pero en este momento parecía más peligroso que nunca. Había algo en su mirada, algo que lo hacía parecer aún más manipulador y calculador. Guillaume caminó lentamente hacia él, y cuando estuvo cerca, no tardó en hablar. «Así que el joven François también anda rondando por aquí», dijo Guillaume, su tono irónico. «¿Qué esperas lograr, muchacho? ¿Acaso piensas que puedes ganar el corazón de una dama tan influyente sin pagar el precio?» François lo miró fijamente, sin responder de inmediato. Sabía que las palabras de Guillaume eran solo una provocación. Sin embargo, algo en su interior le decía que el verdadero peligro no era Guillaume en sí, sino las fuerzas que se agitaban detrás de él, las que manipulaban las decisiones en la corte. «Solo el tiempo dirá qué sucederá», respondió François, su voz firme. Pero en su corazón, algo le decía que el futuro estaba lleno de más oscuros secretos de lo que él podría imaginar. Capítulo 7. El juego de las sombras. La corte del rey Carlos IX estaba impregnada de una atmósfera tensa y calculadora, en la que cada gesto, cada palabra, podía marcar la diferencia entre la gloria y la ruina. Los nobles, en su lucha por ganar favores y obtener poder, jugaban un peligroso juego de sombras, donde la traición y la lealtad se entrelazaban sin que nadie pudiera distinguir la verdad de la mentira. Catherine de Mézières no podía evitar sentirse atrapada en medio de esta red de intrigas. A pesar de los esfuerzos de Guillaume de Pontverre por presionarla y de las amenazas veladas que se le habían hecho llegar, ella seguía sin ceder a sus chantajes. Sin embargo, la presencia de François de la Mole en la corte complicaba aún más las cosas.
Aunque su amor por él crecía cada día, ella sabía que cualquier movimiento en falso podría ser fatal para ambos. Una tarde, mientras paseaba sola por los jardines del palacio, una figura apareció frente a ella. Era François, con su rostro serio y determinado. No se acercó inmediatamente, como si quisiera medir el impacto de su presencia en Catherine. Ella lo miró con una mezcla de emociones: deseo, miedo, esperanza y duda. Su corazón latía con fuerza, pero su mente sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal. Catherine, comenzó él con voz grave, debemos hablar. Ella asintió lentamente, tratando de mantener la calma mientras su mente luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Los ecos de las advertencias de Guillaume aún resonaban en su mente, y aunque deseaba que todo fuera más sencillo, sabía que nada en la corte lo era. ¿Sobre qué?, preguntó Catherine, haciendo un esfuerzo porque su voz sonara firme y controlada. François no dudo. Dio un paso hacia ella, y sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que hizo que Catherine se sintiera desbordada. El amor que él sentía por ella estaba claro, pero también lo estaba el riesgo que corrían al estar tan cerca el uno del otro. Sé que todo esto es difícil para ti, dijo François, pero no puedo seguir alejándome. Lo que siento por ti es real, Catherine. La joven se quedó en silencio, mirando el suelo. No sabía qué responder. El amor que él le profesaba la conmocionaba, pero sabía que su amor no podía ser algo simple, algo que se diera de forma natural sin consecuencias. En la corte, las relaciones eran mucho más complicadas. Todo estaba entrelazado con ambiciones y conspiraciones que superaban cualquier sentimiento personal. François dio un paso más hacia ella y, con un tono más suave, añadió: Catherine, tienes que saber que no tengo miedo. No me importa lo que diga la corte o los demás. Si es necesario, lucharé por ti. Catherine, sintiendo la cercanía de él, cerró los ojos por un momento, como si buscara refugio en sus palabras. Pero la realidad la golpeó de inmediato. ¿Cómo podría estar con él si el precio de esa unión era tan alto? Guillaume no dejaría que las cosas fueran tan sencillas. Además, las tensiones entre las casas nobles solo aumentaban, y cada día se veía más claro que la situación estaba a punto de estallar en cualquier momento. François, dijo finalmente Catherine, no podemos seguir así. No es solo mi corazón lo que está en juego, son muchas vidas. Tú no entiendes el alcance de lo que podría pasar si nos dejamos llevar por lo que sentimos. François la miró fijamente, un destello de frustración cruzó su rostro. Pero su determinación no vaciló. Lo sé, Catherine. Sé que el amor no es lo único que está en juego aquí, pero yo no puedo vivir sin intentarlo. Y no quiero que vivas en miedo, ni que te quedes atrapada en las sombras de la corte. Las palabras de François resonaron en los oídos de Catherine, pero ella sabía que había algo más en juego aquí. No solo se trataba de su amor, sino de una serie de alianzas y traiciones que no podía ignorar. De repente, una sensación de desesperanza la invadió. Guillaume había jugado sus cartas, y François no comprendía lo peligroso que era desatar ese tipo de pasión en un entorno tan hostil. En ese momento, una figura apareció entre los arbustos cercanos. Guillaume de Pontverre, observando la escena, sonrió con una sonrisa fría y calculadora. Al principio, Catherine no lo notó, pero el sonido de sus pasos firmes la hizo voltear rápidamente. ¿Acaso no ves lo que estás haciendo?, dijo Guillaume con su tono envenenado. ¿Crees que puedes escapar de lo que está destinado a suceder? Toda esta farsa solo llevará a la perdición. François, al ver a Guillaume, frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que las palabras de Guillaume solo eran un intento de desestabilizarlo. Sin embargo, la presencia del hombre en ese momento no podía ser ignorada. Catherine suspiró, sintiendo que la lucha por el control de su destino acababa de entrar en una nueva fase. Sabía que el juego de la corte no era algo que pudiera tomarse a la ligera, pero también sabía que no podía dejarse vencer por el miedo. Deberíamos irnos, dijo Catherine en voz baja, buscando una forma de terminar la conversación sin que las cosas se salieran de control. Pero Guillaume, con una sonrisa oscura, añadió: Lo que pasa entre ustedes dos es solo el principio, mi querida Catherine. El fin es mucho más oscuro y mucho más cercano de lo que crees. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire mientras la joven se alejaba, con François siguiéndola, pero con el peso de las amenazas aún pesando sobre ellos. Capítulo 8. El juego de la ambición.
La tensión que se había acumulado en la corte del rey Carlos IX parecía estar al borde de la explosión. Cada paso, cada susurro, podía desencadenar un conflicto mayor, y mientras más se acercaba el momento de la confrontación, más oscuros se volvían los pasillos del palacio. Catherine sentía que la sombra de la traición se alzaba a su alrededor, y aunque el amor por François la hacía sentir viva, sabía que el riesgo que corrían era cada vez mayor. Aquella noche, en el salón de audiencias del palacio, se había convocado una reunión de alto nivel entre los nobles más poderosos de la corte. Entre ellos, Guillaume de Pontverre se encontraba con su habitual expresión fría y calculadora, mientras observaba cuidadosamente los movimientos de François de la Mole. La rivalidad entre ellos no era un secreto para nadie, pero en aquella sala, rodeados de cortesanos, su animosidad se mantenía bajo control, como una serpiente lista para atacar. Catherine había sido convocada también, aunque no para ser parte activa de la reunión, sino más bien como espectadora de los juegos de poder que se libraban entre los hombres de la corte. De pie, en la esquina de la sala, su presencia pasaba casi desapercibida, aunque su mirada atenta observaba cada gesto y cada palabra que se intercambiaban. El rey, sentado en su trono, parecía completamente absorto en los informes que le presentaban, pero incluso él no podía evitar percibir la atmósfera cargada de incertidumbre. Carlos IX, un hombre joven pero astuto, sabía que los nobles jugaban con fuego. Cada decisión que tomaba podría desatar una guerra civil, peor aún, una traición abierta en su propio seno. Fue entonces cuando Guillaume, con una sonrisa calculada, se acercó al rey. François, al ver esta escena, apretó los dientes, pero mantuvo la calma. Sabía que cualquier reacción emocional podría ser su perdición. Guillaume, siempre tan persuasivo, comenzó a hablar con el rey, insinuando que algunos nobles del entorno de François no eran tan leales como decían ser. Majestad, comenzó Guillaume, su voz suave pero llena de veneno, creo que es hora de que tomemos decisiones firmes. Los rumores sobre las intenciones de algunos de los cercanos a la Mole no pueden ser ignorados por más tiempo. Los ojos de François se endurecieron. Sabía que Guillaume estaba jugando un juego peligroso, tratando de manipular la situación para su propio beneficio. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, el corazón de Catherine latía con fuerza. La incertidumbre sobre su futuro, sobre lo que podría suceder si este juego llegaba a su fin, la mantenía atrapada en un mar de dudas. ¿Qué rumores?, preguntó el rey, aparentemente intrigado pero también desconcertado por la acusación que Guillaume acababa de lanzar. La corte, expectante, observaba el intercambio entre los dos hombres, conscientes de que el resultado de este encuentro podría cambiar el curso de la historia. Guillaume, sin perder la compostura, continuó. Algunos miembros de la corte están en contacto con fuerzas extranjeras. No quiero decir nombres, pero ya es hora de que tomemos medidas antes de que sea demasiado tarde. La tensión en la sala aumentó aún más, y los cortesanos comenzaron a susurrar entre ellos. François, al escuchar las palabras de Guillaume, no pudo evitar sentir una profunda frustración. Sabía que, a pesar de que muchas veces se había mantenido distante de las intrigas de la corte, esta vez no podría escapar tan fácilmente de la manipulación de Guillaume. En un momento de silencio absoluto, François dio un paso al frente, su voz resonando con autoridad. Majestad, lo que Guillaume dice son meras suposiciones. Yo estoy aquí para servir a Francia, y todos los que me siguen saben que mi lealtad está con la corona. No hay conspiración, solo malas interpretaciones de quienes buscan sembrar discordia. El rey, aunque impresionado por la firmeza de François, no parecía estar completamente convencido. La situación era delicada, y el ambiente en la corte estaba tan cargado de desconfianza que incluso las palabras más sinceras podían ser interpretadas como parte de un juego más grande. En ese instante, los ojos de Catherine se encontraron con los de François. Ella vio en su mirada una mezcla de determinación y desesperación. Sabía que lo que estaba sucediendo era más grande que ellos dos, que las intrigas y conspiraciones de la corte los rodeaban por completo. Sin embargo, Guillaume no parecía dispuesto a dejar la batalla sin pelear. En un giro inesperado, comenzó a tejer nuevas acusaciones, insinuando que aquellos que se oponían a sus decisiones eran, de alguna manera, enemigos del reino. Sus palabras, cargadas de veneno, comenzaron a girar en torno a François. ¿Acaso no ves, Majestad? François no solo está dispuesto a desafiar nuestra lealtad, sino que se ha aliado con aquellos que buscan socavar tu poder. Catherine,
Aunque al principio había intentado mantenerse al margen, no pudo evitar sentir una ola de pánico recorrer su cuerpo. Sabía que Guillaume estaba haciendo todo lo posible para aislar a François, para destruirlo en los ojos del rey, y temía que este fuera solo el comienzo de una serie de maniobras que llevarían a una tragedia. El rey, cansado de las acusaciones, levantó una mano, pidiendo silencio. Basta. No quiero más acusaciones sin pruebas. Sus palabras eran firmes, pero su mirada reflejaba la incertidumbre que también sentía. Guillaume, sin embargo, no se detuvo. Su sonrisa era fría y calculadora. No necesitamos pruebas, Majestad. Lo que importa es lo que los hombres de la corte perciben. La lealtad es lo único que puede garantizar la paz, y ahora mismo, no veo a todos siendo completamente leales. La tensión alcanzó su punto máximo, y la sala quedó en silencio absoluto. François y Catherine intercambiaron una mirada cargada de significado. Ambos sabían que las palabras de Guillaume tenían más peso del que desearían. La corte estaba a punto de entrar en un juego mucho más peligroso. En las sombras, el destino de todos se jugaba con cartas que aún no habían sido reveladas. Capítulo 9. La traición en la corte. La corte de Carlos IX se encontraba en un estado de tensión palpable. A medida que las intrigas se volvían más complejas, el amor y la lealtad parecían ser conceptos tan frágiles como el cristal. Catherine, al igual que François, sabía que el destino de ambos estaba en juego y que cada palabra, cada decisión, podía marcar el principio de su caída o la salvación de sus sueños. En medio de este clima cargado, un rumor, uno que había permanecido oculto hasta ese momento, comenzó a circular por los pasillos del palacio. Se decía que un miembro de la corte, alguien cercano al rey, había comenzado a tramar en secreto contra François. Los detalles eran vagos, pero la amenaza era clara. Nadie estaba a salvo en un lugar donde la desconfianza crecía a cada paso. François, sabedor de que no podía ignorar estos murmullos, decidió enfrentarlos con firmeza. Sin embargo, el rey, rodeado de sus consejeros y asesores, no parecía dispuesto a escuchar las súplicas de aquellos que le pedían más control sobre las disputas internas. Carlos IX se encontraba atrapado entre la lealtad a su propio consejo y la creciente presión de los hombres que rodeaban a François, quienes ya comenzaban a sembrar dudas sobre su fidelidad. Esa tarde, François fue convocado a una nueva audiencia privada con el rey. La tensión era más alta que nunca, y la sensación de que algo estaba a punto de estallar flotaba en el aire como una nube oscura. Al llegar al salón real, François fue recibido con una mirada fría y distante por parte de Carlos IX. Te he llamado aquí porque se están haciendo serias acusaciones sobre tu comportamiento en la corte, comenzó el rey, sin rodeos, su voz grave y autoritaria. François, con la calma que lo caracterizaba, respondió: Majestad, no entiendo a qué se refiere. Mi lealtad hacia su majestad y el reino es incuestionable. El rey lo miró fijamente, como si intentara leer en sus ojos alguna señal de culpabilidad. Se dice que estás involucrado en actividades que no se alinean con los intereses del reino, replicó Carlos IX, manteniendo el tono serio. Rumores de conspiración contra la corona comienzan a salir a la luz, y no puedo ignorarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de François, pero no mostró ninguna señal de pánico. Sabía que este era el momento en que debía defender su honor y su vida, pues cualquier debilidad que mostrara sería aprovechada por sus enemigos. Majestad, comenzó con firmeza, estos rumores son infundados. Mi lealtad está con Francia, y si hay quienes intentan desestabilizar la corte, no dudaré en desenmascararlos. Mi vida está dedicada a proteger este reino, como siempre ha sido. El rey permaneció en silencio durante un largo rato, observando a François con atención. Finalmente, Carlos IX suspiró y se levantó de su trono, caminando lentamente hacia una mesa cubierta con documentos. A veces, los hombres más leales son los que se ven rodeados por las sombras del desdén. No te acuso, pero te advierto, cada movimiento que hagas será observado. Con esas palabras, el rey dio por terminada la audiencia. François salió del salón con el corazón latiendo aceleradamente, consciente de que su situación había cambiado. Aunque el rey no lo había acusado abiertamente, las sospechas sobre él ya habían sido sembradas en la corte. Mientras François se alejaba del palacio, Catherine lo esperaba con ansiedad, sabiendo que cualquier error de cálculo podría costarle todo. El peso de las decisiones que ambos debían tomar era insoportable.
François no podía permitirse ser atrapado en la red de intrigas que se tejía en torno a él. La sombra de la traición se cernía sobre su cabeza, y aunque intentaba mantenerse firme, sabía que las fuerzas en su contra eran poderosas. Pero, mientras la sombra de la traición acechaba, había una fuerza que los unía, el amor que sentían el uno por el otro. François sabía que su lealtad hacia Catherine era tan fuerte como la que sentía hacia el reino, y por ella estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera, sin importar los riesgos. En las noches silenciosas del palacio, cuando las luces de las velas se apagaban y la corte caía en un sueño profundo, Catherine y François se encontraban en secreto. En esos momentos robados, se prometían que, pase lo que pase, lucharían por su amor y por el reino que tanto amaban. Pero también sabían que el tiempo para actuar pronto se agotaría. Catherine, mirando a François con una mezcla de temor y esperanza, le susurró: «No importa lo que suceda, siempre estaré contigo. Lucharemos juntos, siempre». François, con una mirada llena de determinación, tomó su mano y respondió: «Nada ni nadie nos separará, Catherine. No importa lo que venga, nuestro destino está sellado». Capítulo 10. La sombra de la muerte. El sol ya se había puesto en París, y la ciudad comenzaba a sumirse en la penumbra. El murmullo de la corte nunca se detenía, pero esa noche, un aire de preocupación flotaba sobre los pasillos del castillo. François de Montmorency caminaba con paso firme, pero su mente estaba lejos, ocupada en las intrincadas redes de traiciones que lo rodeaban. La conversación con Carlos IX seguía pesando en su interior, y aunque las palabras del rey habían sido ambiguas, el significado detrás de ellas no lo era en absoluto. Catherine no tardó en unirse a él. Había sentido la tensión en el aire, una tensión que no se disipaba, que se acumulaba como una tormenta. Ambos sabían que lo que venía sería mucho más que simples palabras. El reino estaba al borde de un conflicto que podría destruir a todos los involucrados, y las maquinaciones de los enemigos de François estaban más cerca que nunca. En su encuentro privado en una de las habitaciones del castillo, Catherine miró a François con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que los enemigos que se cernían sobre él no solo eran poderosos, sino también despiadados. La sombra de la muerte se acercaba, y ellos debían actuar rápidamente si querían sobrevivir. «François, sé que estás preocupado», comenzó Catherine, su voz suave pero firme. «Pero debemos actuar ahora. Si no lo hacemos, nos arrastrarán con ellos». François asintió lentamente, consciente de que sus opciones comenzaban a agotarse. Los rumores que giraban en torno a su nombre no eran simples habladurías, eran señales claras de que sus enemigos ya habían movido sus piezas en el tablero. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la cercanía de Catherine con él. Sabía que, si algo le sucedía a él, ella sería la siguiente en la lista de quienes debían caer. «No puedo permitir que corras peligro», respondió François con tono grave. «Debemos encontrar una salida. Los enemigos que tenemos no se detendrán ante nada». La preocupación de Catherine era palpable, pero no tenía intención de ceder. Si algo había aprendido en los últimos tiempos, era que su amor por François le daba una fuerza inesperada. Estaba dispuesta a todo, incluso a enfrentarse a aquellos que parecían invencibles, por amor a él y por su futuro juntos. Esa noche, François reunió a sus más cercanos aliados. En una sala oscura, con las velas apenas iluminando sus rostros, comenzó a trazar un plan para desbaratar las conspiraciones que se tejían en la corte. Sabía que, para salir de este conflicto con vida, necesitaba aliados estratégicos, aquellos que estuvieran dispuestos a luchar a su lado sin dudarlo. «Nos enfrentamos a un enemigo invisible», dijo François mientras observaba a sus hombres, «pero no podemos permitirnos perder la calma. Es hora de darles una lección». Entre los hombres presentes, uno de ellos, Gilbert de la Roche, un viejo amigo de François, se adelantó y le dijo en voz baja: «Debemos actuar con rapidez. La reina misma está involucrada en esta traición, y no podemos esperar mucho más». Las palabras de Gilbert dejaron claro que la situación era mucho más grave de lo que François había imaginado. Catherine, aunque no completamente sorprendida, sentía que su corazón se aceleraba ante la mención de la reina. El enemigo ya no se ocultaba en las sombras, estaba en el corazón mismo de la corte. A pesar de la amenaza que se cernía sobre ellos, François no podía permitir que sus pensamientos se nublaran. Su amor por Catherine lo mantenía firme, y aunque las probabilidades de salir indemne parecían cada vez menores,
Su determinación no flaqueaba. Esa misma noche, antes de que el reloj marcara la medianoche, François tomó una decisión crucial. En un acto de valentía, decidió infiltrarse en la corte durante el baile que se celebraría al día siguiente, en un intento de descubrir quiénes eran los traidores entre sus propios aliados. A la mañana siguiente, el palacio estaba lleno de júbilo, los nobles se preparaban para el gran evento, ajenos a los planes que se desarrollaban en la oscuridad. François y Catherine se miraron por un instante, ambos sabían que este baile no solo sería un evento de ostentación, sino también el escenario perfecto para desenmascarar las traiciones que amenazaban con destruir todo. «Te amo», François, susurró Catherine con un brillo de preocupación en sus ojos. «Ten mucho cuidado. No puedo soportar pensar que algo pueda pasarte». François, aunque no mostró ninguna señal de debilidad, sintió el peso de las palabras de Catherine. Sabía que la vida de ambos pendía de un hilo, y que esta noche podría ser la última en que sus destinos estuvieran unidos. «Nada ni nadie nos separará», respondió él, y con esas palabras se adentraron en el baile, conscientes de que todo podría cambiar con el siguiente paso. Capítulo 11. La conspiración en la corte. La noche del gran baile en París había llegado, y el castillo se encontraba iluminado con miles de velas, su luz suave proyectando sombras largas y misteriosas sobre las paredes de piedra. El aire estaba cargado de perfumes florales y la música de los instrumentos llenaba el espacio, creando una atmósfera de lujo y decadencia. Los nobles de la corte se movían con gracia entre los pasillos, sus risas y conversaciones flotando sobre la vibrante sinfonía de la velada. François de Montmorency y Catherine se adentraron en la sala principal, donde la corte estaba reunida. Sus rostros estaban serios, pero se mantenían imperturbables mientras saludaban a los presentes con cortesía. Aunque la apariencia de alegría era evidente en sus gestos, ambos sabían que el verdadero motivo de su presencia no era la celebración, sino el espionaje. Esa noche sería clave para desvelar los oscuros secretos que se ocultaban en los rincones más sombríos de la corte. François había dispuesto una serie de señales con sus aliados, aquellos en quienes aún confiaba, para que se mantuvieran alerta. En su mente, cada gesto, cada palabra que se pronunciara en ese evento podría ser una pista hacia los conspiradores. Pero no todo era tan simple. Entre los asistentes se encontraba Gerard de Bissy, un hombre astuto que había sido uno de los más cercanos aliados de François en el pasado. Sin embargo, su amistad había quedado empañada por las intrincadas alianzas y traiciones que se tejían detrás de las cortinas de la corte. La velada comenzó con un gran espectáculo de danza, y François no tardó en notar que Gerard parecía más atento que nunca a sus movimientos. Sus ojos se cruzaron en un instante, y aunque no intercambiaron palabras, ambos sabían que había algo detrás de esa mirada. François no podía confiar completamente en Gerard, pero tampoco podía ignorar el hecho de que su antiguo amigo podría ser una pieza clave en este juego peligroso. Por otro lado, Catherine, aunque parecía disfrutar de la danza y la compañía, no dejaba de observar con cautela los movimientos de los demás cortesanos. Su intuición le decía que algo estaba a punto de suceder. Las mujeres de la corte, como Isabelle, que había sido una de las más fervientes defensoras de la reina, parecían susurrar entre ellas, intercambiando miradas furtivas que no pasaban desapercibidas. Catherine sabía que esos pequeños detalles podrían ser la clave para desentrañar la red de traiciones que amenazaba con envolver a todos en la corte. En medio de la festividad, la figura de Carlos IX apareció, rodeado por su séquito de nobles y consejeros. Con su presencia, el ambiente se tensó levemente, pues todos sabían que el rey, aunque aún joven, estaba empezando a tomar decisiones más difíciles, y a menudo, controvertidas. François y Catherine se acercaron a él con la esperanza de obtener alguna información valiosa, pero el monarca, como siempre, parecía rodeado de una capa de misterio. La conversación comenzó de manera cordial, pero pronto François se dio cuenta de que algo no iba bien. Carlos IX estaba distraído, como si estuviera más preocupado por algún asunto oculto que por la celebración en sí. Las palabras del rey, aunque corteses, no escondían la ansiedad que lo invadía. «Me alegra verles tan presentes esta noche», dijo Carlos IX, pero su tono era distante, como si estuviera buscando algo en su interior. François asintió con una sonrisa tensa. «El honor es mío, Su Majestad», respondió, pero sus ojos nunca dejaron de buscar a Gerard. La presencia de su viejo amigo se hacía cada vez más inquietante. Sabía que la conversación con el rey solo era una distracción. El verdadero objetivo de esa noche seguía siendo descubrir la identidad de los conspiradores.
En ese preciso momento, Gerard de Bissy se acercó a François, ofreciendo una copa de vino. La cortés sonrisa de Gerard no era suficiente para ocultar la tensión que existía entre ellos. El vino brillaba bajo la luz de las velas, y los ojos de François se entrecerraron al ver la copa que su amigo le ofrecía. Un brindis por la salud de nuestra nación, dijo Gerard, su voz suave, pero con un leve toque de sarcasmo que no pasó desapercibido. François tomó la copa sin vacilar, pero el sabor amargo del vino no podía compararse con el de la duda que se formaba en su garganta. Mientras levantaba la copa, sus ojos se encontraron con los de Catherine, que estaba observando la escena con creciente preocupación. La atmósfera de la sala parecía densa, y un peligro invisible se cernía sobre ellos. Cuando el brindis terminó, François se apartó de Gerard y caminó hacia la esquina más oscura de la sala. Allí, entre sombras, encontró a Isabelle, quien, sin mediar palabra, lo condujo hacia una de las habitaciones laterales. Su rostro, normalmente frío y distante, mostraba signos de preocupación. François, susurró Isabelle mientras cerraba la puerta tras de sí. El rey está en grave peligro. No confíes en nadie aquí. Están todos conspirando, incluso aquellos a los que has llamado amigos. Las palabras de Isabelle hicieron que la sangre de François se helara. El juego estaba tomando un giro peligroso, y la verdad, aunque se vislumbraba en el horizonte, parecía estar envuelta en una neblina espesa. El peligro estaba más cerca de lo que imaginaba, y él se encontraba en el centro de una conspiración que podría costarle la vida. François sabía que debía actuar con rapidez. Los giros del destino ya no eran una cuestión de sí, sino de cuándo. La noche avanzaba, y con ella, los traidores mostraban sus verdaderos rostros. Capítulo 12. La revelación oscura. La noche seguía su curso y la corte de París permanecía envuelta en la calidez de las luces, las risas y el tintineo de las copas de vino. Sin embargo, en lo profundo de la mente de François, una creciente sensación de desasosiego comenzaba a tomar fuerza. Las palabras de Isabelle, en la habitación apartada, aún resonaban en su cabeza, y no podía ignorarlas. La presencia de Gerard, su viejo amigo, había sido más que un simple saludo. Algo oculto y peligroso se estaba tramando bajo la superficie de esa fiesta fastuosa. La conversación con el rey Carlos IX había sido una mera distracción. François lo sabía. Aunque el monarca parecía ajeno a las intrigas, su ansiedad no podía esconderse del todo. El joven rey, atrapado entre los hilos de las decisiones que no entendía completamente, era un peón en un juego mucho más grande. Después de su encuentro con Isabelle, François se retiró hacia un rincón solitario del palacio. Necesitaba pensar. Las sombras de la noche se alargaban en las paredes del gran salón, mientras los murmullos de los cortesanos continuaban flotando en el aire. Pero había algo más en esa noche, algo que no podía ignorar. Los susurros se volvían más intensos, y las miradas furtivas se cruzaban entre los nobles como señales de complicidad. De repente, el sonido de unos pasos suaves se acercó a François. Su cuerpo se tensó al reconocer la figura de Gerard. El hombre se acercó sin prisa, su rostro iluminado débilmente por la luz de las velas, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar la inquietud en sus ojos. François. Estás muy distante esta noche, dijo Gerard, con un tono que pretendía ser amigable, pero que en realidad estaba cargado de una tensión palpable. La fiesta está en su apogeo. ¿No piensas unirte a los demás? François no respondió de inmediato. Su mirada recorrió los pasillos vacíos del castillo. Algo no encajaba, y ese algo era Gerard. No puedo quedarme mucho más tiempo, dijo finalmente François. Hay asuntos que debo atender. Algo no va bien, y no me siento cómodo aquí. La respuesta de Gerard fue rápida, casi como si hubiera esperado que François dijera esas palabras. Dio un paso más cerca, bajando la voz al susurrar. Entonces quizás debería saber lo que realmente está pasando, amigo mío. Sus ojos destellaron con una mezcla de arrogancia y miedo. Hay fuerzas en juego mucho mayores que las que ves aquí, y no todos somos tan puros como parecen. Las palabras de Gerard fueron como un golpe en el pecho de François. Algo en su interior se removió, un suspiro de desconfianza cruzó su mente. ¿Qué estás insinuando?, preguntó François, su tono ahora cargado de desconfianza. ¿Qué significa eso? Gerard no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró a su alrededor, como si buscara asegurarse de que nadie los escuchara. Entonces,
En un susurro casi inaudible, dijo: «Hay una conspiración en marcha. Los hilos que mueven el destino de este reino no están en manos del rey. Hay quienes buscan desestabilizarlo, y tú eres uno de sus objetivos». El corazón de François dio un vuelco. No sabía si creía en las palabras de Gerard, pero el miedo en su voz era palpable. Algo había cambiado en el ambiente, una tensión invisible que no podía ignorar. Gerard estaba al tanto de algo. Sabía más de lo que estaba dejando entrever. «¿Quiénes son esos conspiradores?», preguntó François, sin poder ocultar el interés en su voz. «¿Qué buscan?». Gerard se acercó aún más, bajando aún más la voz, como si el aire mismo pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. «Son hombres poderosos, aquellos que se mueven entre las sombras. No tienen nombre, no tienen rostro, pero sus intenciones son claras. Ellos están detrás de la caída de la corona. Y tú, querido amigo, eres una pieza clave en su plan. Tu lealtad al rey Carlos IX te convierte en un enemigo para ellos. Ellos no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Un escalofrío recorrió la espalda de François. El hecho de que Gerard estuviera tan dispuesto a compartir esa información solo podía significar una cosa: Gerard estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Era un aliado, o simplemente una pieza más en este peligroso juego de poder? Antes de que pudiera responder, Gerard dio un paso atrás y sonrió con amargura. «Pero no tienes mucho tiempo para pensarlo. Esta noche, las cartas están sobre la mesa. Y no todos tienen el mismo objetivo». Con esas palabras, Gerard se despidió con un rápido gesto y se alejó en la oscuridad, desapareciendo en los pasillos del palacio. François se quedó allí, solo, con la mente en blanco, atrapado entre la confusión y el peligro que se avecinaba. No podía confiar en nadie, pero las palabras de Gerard resonaban en su mente. La conspiración estaba mucho más cerca de lo que pensaba, y ahora se encontraba en medio de ella. Capítulo 13. Los ecos de la traición. La atmósfera en París se volvía cada vez más tensa a medida que las horas avanzaban. El sol ya había caído, sumiendo la ciudad en una oscuridad fría que parecía reflejar la agitación interna que se cernía sobre François. Después de su conversación con Gerard, algo había cambiado en él. Ya no podía mirar a su alrededor sin sentir una creciente desconfianza hacia todo lo que le rodeaba. En los días siguientes, François se mantuvo apartado de la corte, evitando las festividades y los banquetes que se celebraban para celebrar la victoria en las últimas batallas. Sabía que algo más grande estaba ocurriendo, algo oscuro que amenazaba con engullir a todos en su camino, y no podía ignorarlo. La amenaza de la conspiración que Gerard había mencionado rondaba sus pensamientos sin descanso. Una noche, cuando las estrellas brillaban con fuerza sobre el castillo de Château de Montsoreau, François decidió que era el momento de enfrentar la verdad. Se vestía con rapidez, preparándose para una reunión secreta que había sido acordada con Isabelle. Sabía que ella poseía información valiosa, y aunque le temía a lo que pudiera descubrir, no podía quedarse en la ignorancia. No podía ser un peón más en este juego mortal. Isabelle había sido clara en su mensaje. Había algo más en juego, y si quería entenderlo completamente, debía encontrar las respuestas por sí mismo. El aire nocturno era pesado y sombrío cuando François cruzó las puertas del castillo. Avanzó por los pasillos desiertos, donde las sombras parecían alargarse de forma extraña, hasta llegar a un rincón apartado donde Isabelle lo esperaba. Su rostro, siempre sereno, ahora mostraba signos de preocupación, como si la carga de lo que sabía estuviera comenzando a afectarla también. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, mirando a François con ojos llenos de duda. «Lo que estás a punto de descubrir no es algo que puedas deshacer. Hay demasiado en juego». François asintió con determinación, aunque la incertidumbre lo invadía por completo. Sabía que ya no había vuelta atrás. «Lo sé», respondió. «He oído lo que Gerard dijo. Pero necesito entenderlo por mí mismo». Isabelle lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando sus palabras, antes de hacer un gesto que invitaba a la reflexión. De sus ropas sacó un pequeño sobresellado, que entregó a François sin decir una palabra más. Él tomó el sobre con manos temblorosas, sabiendo que lo que estaba a punto de leer cambiaría su vida para siempre. Dentro del sobre, había una carta cuidadosamente escrita, con una caligrafía elegante pero tensa.
Las palabras parecían estar impregnadas de una gravedad que solo aquellos que tenían conocimiento de los secretos del reino podían entender. Con ansiedad, François desdobló la carta y comenzó a leer en voz baja. Querido amigo, si estás leyendo estas palabras, significa que has caído en la trampa que se ha tejido cuidadosamente a lo largo de los años. No es un error que hayas sido elegido. Sabíamos que llegarías a este punto. Sabíamos que tu lealtad al rey te llevaría a buscar la verdad, y ahora que la has encontrado, no hay vuelta atrás. La conspiración de la que Gerard te ha hablado es solo una parte de una red mucho mayor. Aquellos que buscan el control del reino no se detendrán ante nada, y están dispuestos a destruir a quienes se interponen en su camino. La clave de todo esto está en el Codex de los Ancestros, un antiguo libro que contiene los secretos más oscuros de nuestra dinastía. Si logras encontrarlo, serás capaz de detener lo que se avecina. Pero si caes en sus manos, serás testigo del colapso de todo lo que conoces y amas. No confíes en nadie. Las sombras tienen muchas caras, y nunca sabes quién está jugando para el otro lado. François, con la carta entre las manos, sintió el peso de la revelación. Había escuchado rumores del Codex de los Ancestros, pero nunca había imaginado que existiera de verdad. Un libro lleno de secretos tan poderosos que su sola existencia podría cambiar el curso de la historia. Ahora entendía que su destino estaba intrínsecamente ligado a este objeto, y si no actuaba con rapidez, el reino podría caer en las garras de aquellos que ya lo habían corrompido todo. ¿Dónde está?, preguntó François, su voz temblando de ansiedad. ¿Dónde debo ir para encontrarlo? Isabelle lo miró fijamente, su rostro ahora marcado por la preocupación. El libro está en manos de aquellos que se mueven en las sombras. La única forma de encontrarlo es adentrarte en el laberinto de traición que rodea a la corte. Pero te advierto, François, si no tienes cuidado, podrías perder mucho más que tu vida. De repente, los pasos de alguien se escucharon al fondo del pasillo. François y Isabelle se miraron rápidamente, el miedo en sus ojos era palpable. Sabían que la conversación había sido escuchada, y que lo que seguía podría ser aún más peligroso que todo lo que habían vivido hasta ese momento. En ese momento, François comprendió que su vida ya no sería la misma. Se encontraba atrapado en un juego mortal, donde la traición, el poder y el destino de la corona se entrelazaban en una danza macabra. El tiempo para actuar era ahora o nunca. Capítulo 14. El precio del poder. La angustia y la incertidumbre seguían apoderándose de François mientras caminaba por los pasillos oscuros del castillo, la carta aún apretada en su mano. Las palabras de Isabelle resonaban en su mente, como un eco persistente que no lo dejaba pensar con claridad. El Codex de los Ancestros era ahora su única esperanza de salvar a la corona y, tal vez, a sí mismo. Pero las sombras que acechaban los pasillos del castillo no parecían tener piedad. El destino que lo esperaba era incierto, y cada paso que daba lo alejaba más de la vida tranquila que había conocido. El peso del secreto que acababa de descubrir se cernía sobre él como una carga insoportable. ¿Cómo podía proteger al reino si ni siquiera sabía quiénes eran los enemigos? ¿Quiénes eran los que realmente querían controlar el futuro de Francia, y qué harían para conseguirlo? La noche se alargaba, y François sabía que no podía perder más tiempo. El reloj seguía avanzando, y con él, el peligro que acechaba al reino también se acercaba. Tenía que actuar, y lo haría solo, sin confiar en nadie más. Decidió que la única forma de avanzar era sumergirse en el corazón mismo de la conspiración. Si quería encontrar el Codex, debía ir a la fuente, donde todo comenzaba. El castillo de Montsoreau era el lugar más obvio, pero también el más peligroso. Allí se encontraban los hilos de la conspiración, y François sabía que la confrontación era inevitable. Se dirigió hacia la biblioteca del castillo, el lugar más apartado, donde las viejas paredes parecían estar impregnadas de secretos y sabiduría olvidada. Los libros, dispersos por las estanterías, parecían observarlo en silencio. Allí, escondido entre los estantes de antiguos tomos, se encontraba lo que más temía, la verdad. Si quería salvar a su gente, debía enfrentarse a ella sin miedo, sin importar lo que descubriera. Al llegar a la sala, se detuvo ante una gran mesa de madera, cubierta de papeles desordenados. Sin perder tiempo, comenzó a revisar cada uno de ellos, buscando pistas, algún indicio que lo llevara al Codex. Sin embargo, no fue hasta que encontró un pequeño libro encuadernado en cuero que algo cambió en él. Este no era como los demás,
era mucho más antiguo, y su presencia parecía irradiar un poder que François no podía entender. El libro, cubierto de polvo, parecía ser la clave de todo. Con manos temblorosas, François lo tomó y lo abrió. Las páginas crujieron bajo su toque, y el silencio en la habitación parecía volverse aún más denso. Las palabras que leían sus ojos le eran ajenas, pero había algo inconfundible en ellas. El conocimiento que contenía estaba escrito en un código antiguo, y solo alguien con el entendimiento adecuado podría descifrarlo. A medida que pasaba las páginas, comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que tenía entre sus manos. Este no era simplemente un libro antiguo, era la historia misma del reino, de los secretos que habían sido mantenidos ocultos durante siglos. Y el poder de esos secretos era tan grande que, si caía en las manos equivocadas, podría cambiar el curso de la historia para siempre. Un ruido en el pasillo lo hizo reaccionar de inmediato. François cerró el libro rápidamente, guardándolo en su capa, y se alejó de la mesa. Sabía que alguien venía, y no podía ser descubierto con esa información en sus manos. A medida que las pisadas se acercaban, su corazón latía con fuerza. La puerta de la biblioteca se abrió, y Gerard apareció en el umbral, su rostro sombrío y serio. «No estás solo, François», dijo Gerard, su tono grave y bajo. «Te he estado observando. Sé lo que has encontrado». François se quedó inmóvil por un momento, sin saber qué hacer. ¿Cómo había llegado hasta allí tan rápidamente? Gerard no era un hombre común, y François comenzaba a darse cuenta de lo mucho que había subestimado su capacidad. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. «Sé lo que has encontrado», repitió Gerard. El Codex. «¿Crees que puedes detener esto solo?». Un escalofrío recorrió la espalda de François. El conocimiento de Gerard sobre el libro significaba que estaba mucho más involucrado en la conspiración de lo que François había imaginado. Quizás Gerard no era el aliado que creía. «Lo que haces ahora, François, lo harás con la consciencia de que el poder tiene un precio. Si decides tomar ese libro, estarás comprometido en algo mucho más grande que tú mismo. El reino no se salva con ideales, se salva con decisiones, y esas decisiones siempre tienen consecuencias». François sintió como el peso de esas palabras caía sobre él. El precio del poder nunca había sido tan claro. Estaba ante una encrucijada. Si tomaba el Codex, el destino del reino, y posiblemente el suyo, cambiarían para siempre. Gerard dio un paso atrás, como si estuviera esperando la respuesta de François. «¿Qué decidirás, François?». Capítulo 15. El último acto. La mañana había llegado, pero para François, el sol parecía no tener fuerza en su corazón. Las sombras de la noche anterior se habían apoderado de su mente. Con el Codex aún guardado entre sus ropas, sabía que el tiempo se agotaba. La confrontación no podía esperar más. En sus manos no solo tenía un libro antiguo, sino el destino del reino, de su gente, de sus amigos y enemigos por igual. El precio del poder se había manifestado ante él con más claridad que nunca. Sin embargo, lo que más le aterraba no era el poder en sí mismo, sino lo que era capaz de hacer con él. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Sería capaz de soportar las consecuencias? La sala del trono estaba desierta a primera hora de la mañana. François había decidido que, para el bien del reino, debía enfrentarse a la verdad sin reservas. No había más lugar para las dudas ni para los compromisos. Mientras avanzaba, la pesada puerta de madera chirrió al abrirse, y su mirada se cruzó con la de Isabelle, quien esperaba en la sala, con una expresión que combinaba desesperación y determinación. «Sabía que vendrías», dijo Isabelle, sin apartar los ojos de él. François se acercó lentamente, sin dejar de observarla. Sabía que en ese instante había mucho más en juego que su propio destino. El futuro de todos dependía de lo que ocurriera en esa sala, en ese momento preciso. «No tienes que hacer esto», replicó Isabelle. «Sabes lo que está en juego, y el reino necesita un líder fuerte, uno que no se deje consumir por el poder». Pero esas palabras no eran suficientes para calmar los temores de François. Sabia que debía actuar con determinación. Isabelle no entendía lo que él había descubierto, no entendía lo que había aprendido del Codex. François no podía compartir esa información, no podía arriesgarse a que cayera en las manos equivocadas. «Lo que has hecho es irreversible», Isabelle dijo, su voz grave y baja. «No puedo ignorar lo que está ante mí. No puedo ignorar lo que este libro representa».
Isabelle lo miró con una mezcla de tristeza y dolor, como si supiera que sus palabras ya no podían cambiar nada. François extrajo el códex de su capa, sus dedos temblorosos tocando la encuadernación gastada. El libro parecía arder en sus manos, como si el poder contenido en sus páginas estuviera pidiendo ser liberado, pidiendo ser comprendido. El códex estaba lleno de secretos de generaciones pasadas, secretos que nunca debieron ser conocidos, secretos que marcaban el futuro de todos los que vivían bajo el reinado de François. Sin embargo, François no podía resistir la tentación de abrirlo. Al desdoblar sus páginas, se dio cuenta de algo aterrador. Todo lo que había leído hasta ese momento era solo la punta del iceberg. El libro estaba lleno de detalles sobre los acuerdos de poder, sobre traiciones y asesinatos. Cada palabra estaba escrita con un propósito, pero nadie jamás debía descubrir el contenido completo. La historia de su reino estaba teñida de sangre, de pactos secretos, y ahora él era el último en conocer esa verdad oscura. Pero lo que más le pesaba no era el poder que podía obtener con este conocimiento, sino la responsabilidad de usarlo. ¿Estaba preparado para gobernar con la mano firme que el destino le exigía? ¿Sería capaz de decidir sin perder su humanidad? Isabelle acercó una mano a su hombro, casi como un gesto protector, pero también lleno de desesperación. No tienes que usarlo, François. No dejes que este libro te consuma. No dejes que este poder te destruya. Podemos encontrar otro camino. Juntos. François cerró el códex con un golpe seco. No había otra opción. Lo que quedaba por hacer era inevitable. Los hombres que lo esperaban fuera, los conspiradores, aquellos que deseaban su caída, no darían marcha atrás. El reino no podría ser salvado sin una confrontación, y la única forma de sobrevivir sería tomar una decisión final, una decisión que cambiaría todo. Con un suspiro profundo, François miró a Isabelle por última vez. Lo siento, dijo con voz quebrada, sin saber si ella lo entendería o lo perdonaría algún día. Antes de que pudiera añadir algo más, las puertas de la sala se abrieron de golpe, y los soldados entraron. El plan de François ya estaba en marcha, y no podía dar marcha atrás. En su mente, ya sabía lo que debía hacer. Es hora, susurró, mientras se giraba hacia Isabelle, dejándola atrás. La batalla por el futuro del reino, por la verdad, por el poder y por la vida misma, estaba a punto de comenzar. Y aunque su alma se sentía desgarrada, François sabía que, al final, la historia lo recordaría como el hombre que cambió la suerte de un reino con una sola decisión. Y así llegamos al final de este apasionante capítulo de La Dama de Montsoreau. Hemos sido testigos de la evolución de un hombre atrapado entre el poder y la responsabilidad, entre la verdad y la oscuridad. A medida que François se enfrenta a su destino, somos recordados de lo que significa tomar decisiones difíciles y las consecuencias de cada uno de nuestros actos. ¿Será capaz de manejar el peso de su elección? ¿Cómo afectará este desenlace al reino y a los que lo rodean? Solo el tiempo lo dirá. Si has disfrutado de este viaje literario, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas entregas. Dale un like si te ha gustado este contenido y activa la campana de notificaciones, para que puedas ser el primero en conocer cuando se suba el siguiente capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más historias como esta, que nos permiten sumergirnos en el mundo literario y reflexionar sobre los dilemas humanos que han perdurado a lo largo de la historia. Recuerda que, con tu ayuda, podemos seguir creciendo y llevando a más personas los relatos que han marcado épocas. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Así que, si te ha gustado, no dudes en dejar tus comentarios, sugerir nuevos libros para leer, o simplemente compartir tu opinión. Nos encantaría saber qué piensas. Te agradecemos enormemente por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima, y recuerda que las aventuras literarias continúan, siempre dispuestas a sorprendernos con nuevas lecciones y descubrimientos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Audio Mentores.